numerosa colonia palestina, siria, libanesa, que convive con nosotros y contribuye además de manera determinante al crecimiento, al desarrollo y el bienestar del país. Y el Estado venezolano, conjunto con los gobiernos de varios países del Medio Oriente, para llevar ayuda humanitaria. Ya un primer cargamento está en Siria para ser distribuido, pero vamos a dejar que sea uno de los protagonistas de este hecho, que se está haciendo un excelente trabajo en nuestra embajada en Siria. Se trata de José Gregorio Biomoy, embajador de Venezuela en este país. ¿Cómo estás, José Gregorio? Siempre es un gusto conversar contigo. Un abrazo. Hola, Esther, un fuerte abrazo y un fuerte saludo a todos los que nos escuchan a través de tu prestigioso programa. Bueno, quisiera comenzar con la llegada de este cargamento, qué contiene, cómo llegó y cómo se piensa distribuir. Bueno, como lo explicó muy bien el presidente Maduro y nuestro canciller Iván Gil, el día domingo recibimos una carga, ¿no?, de ayuda humanitaria. Eran aproximadamente 14 toneladas, 14.000 kilos de ayuda, entre los cuales había más de 7.000 kilos de productos alimenticios no perecederos. Habían aproximadamente unos 5.2 toneladas de medicamentos y productos médicos quirúrgicos y aproximadamente una tonelada de enseres diversos, ¿no? Sábanas, algunos enseres en general. Como sabemos, muchos de los desplazados, hermanos libaneses que se encuentran en Siria, se encuentran ubicados en algunos refugios, otros, bueno, en casa de pues, sirios propiamente, que le han dado cobijo. Sin embargo, producto de la situación de dificultad que hay en Siria, ¿no?, dificultad económica que vive el país árabe luego de 13 años de guerra, pero además en los últimos 4 años un asedio que ni siquiera en los tiempos más difíciles de guerra había ocurrido, un asedio económico por parte de los Estados Unidos y sus aliados contra el país árabe, en este caso contra Siria, ha mermado sus capacidades económicas, por lo que esta ayuda, este primer envío que hace Venezuela, como me lo dijo el ministro de Administración Local y Medio Ambiente, llega en un momento muy oportuno y con toda seguridad va a ayudar a mucha gente. Estamos seguros de que así va a ser. ¿Cómo se prepara la logística de esta distribución? Porque yo supongo que también el personal de nuestra embajada en Siria no se va a dar abasto. ¿Qué mecanismos se utilizan? ¿Cómo se colabora con el gobierno sirio, supongo, y con voluntarios para distribuir esta ayuda? Sí, fíjate, en primer lugar nosotros hicimos todas las coordinaciones, como lo dije anteriormente, con el Ministerio de Administración Local y Medio Ambiente, que es el ente responsable en Siria de recibir y distribuir la ayuda humanitaria, y la Media Luna Roja. Lo estamos haciendo también con la Media Luna Roja. Ellos, por supuesto, para explicar un poco, ¿no?, según las cifras que manejan la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, que coincide con la cifra que da el Ministerio de Administración Local y Medio Ambiente de Siria, hay ya los desplazados del Líbano superan los 400.000. Estamos hablando, para ubicar contextualizar esto, estamos hablando de una población, en el Líbano la población supera ligeramente los 5 millones de habitantes. Ya hay un 10%, en solo 10 días de conflicto, ya hay un 10% aproximadamente de ciudadanos desplazados a Siria. De esos 400.000 o más de 400.000 desplazados, hay más de 100.000 que son ciudadanos libaneses, y se estima que el 50% de esos ciudadanos están ubicados alrededor, lo que ellos llaman, lo que aquí llaman el campo de Damasco, ¿no?, que son las provincias alrededor de la capital de Damasco. Los mayores desplazados cruzaron la frontera que une Siria y Líbano a través de Damasco, previo al bombardeo criminal que hizo Israel hace pocos días y cerró esa frontera. La gente sigue cruzando, pero ahora a pie, ¿no?, como puede, con niños, mujeres. Bueno, todo una calamidad lo que está viendo el pueblo sirio.
entonces el pueblo libanés. Bueno, Y ambos pueblos, porque por lo que me comentas, la situación de Siria también es difícil, ¿no? Sí, sí, y parte de estos desplazados son desplazados sirios que vivían en el Líbano, que fueron desplazados al Líbano producto de la guerra en Siria. Bueno, ahora vuelven a su territorio, pero obviamente tenían muchos años en el Líbano, habían perdido todo aquí. Entonces, ciertamente son ciudadanos sirios, parte de ellos, pero que no tienen aquí vivienda, hogar, tendrán familia, se estarán quedando en casa de su familia, pero una situación, por supuesto, que trastoca un poco la economía y la estabilidad en Siria, ¿no? Entonces, bueno, como la pregunta tuya, estamos coordinando, como te dije, con el Ministerio y con la Media Luna Roja para la distribución de esos productos. Esto va dirigido entonces, este primer cargamento, a los refugiados libaneses que están en territorio sirio. El canciller ayer hablaba de nuevos cargamentos que se están coordinando no solamente con los gobiernos o el gobierno venezolano, sino con la amplia comunidad árabe que tenemos en Venezuela, persa, libaneses, sirios, palestinos, incluso una comunidad iraní creciente, sí, que está aquí y que está siempre presta a colaborar con sus hermanos y con el gobierno venezolano, que tiene una posición muy firme en este sentido. No hay temor de que estas ayudas puedan ser bloqueadas, José Gregorio, porque es que sabemos que es complicada la logística para hacer llegar esto hasta allá. Sí, fíjate, en el Líbano, el primer ministro Najib Mikati habló de que a lo interno hay 1 millón de desplazados ya. Estamos hablando de solo 10 días de conflicto ya en el Líbano, que inició en el sur del Líbano y ya se ha expandido hasta el norte. Y estamos hablando de 1 millón de desplazados, el 20% de la población libanesa, ¿no? Y que es un número distinto a los que están refugiados en Siria. Sí, estamos hablando de los desplazados internos en el Líbano. O sea que estamos en este momento, por lo que me estás diciendo, la cuarta parte de la población del Líbano se ha visto forzada a desplazarse por los 10 días de guerra que hay. Exactamente, muchos de ellos vendrán a Siria, ¿no? Porque es la frontera natural con el Líbano, con la que hay mayor intercambio. Ahora bien, fíjate, nosotros, ¿por qué digo esto? Porque evidentemente, como lo dijo el canciller, la primera ayuda, se coordinarán el envío de otras ayudas. Y es muy difícil coordinar cualquier ayuda, cualquier envío a través de nuestra línea aérea Conviasa, dado que la línea aérea está sancionada. Nuestras aeronaves están sancionadas y lamentablemente esta comunidad internacional ni siquiera en tiempos de guerra para ayuda humanitaria prestan colaboración para facilitar los traslados. Nosotros hemos tenido que hacer, malabares para traer esta ayuda, porque no dejan aterrizar a Conviasa en cualquier aeropuerto, porque lo que muchos han mencionado por ahí, que es el overcomplaint de las sanciones, ¿no? Que es la sobreaplicación de las sanciones. Muchas empresas les da miedo abastecernos de combustible a nuestras líneas aéreas. Entonces, es complicado, lo hemos hecho gracias a algunas alianzas que hemos logrado establecer a través de nuestros hermanos rusos, nuestros hermanos sirios, y vamos a seguir apoyando a nuestros amigos. Es muy importante resaltar, Esther, y de todo lo que nos escuchan, que, como lo dijo el presidente ayer en Maduro Más, ¿no? A pesar de las dificultades en las que nosotros estamos, económicas, a pesar de las sanciones, las presiones, los bloqueos, Venezuela siempre dice presente con sus amigos y especialmente en momentos de dificultades. No solamente con apoyo político en los escenarios internacionales, en el contexto de las naciones, sino también con hechos concretos como el envío de ayuda humanitaria y el colaborar con nuestros connacionales a que regresen al país. En este momento quisiera un poco tu descripción desde una perspectiva más personal de la situación allí en Medio Oriente, porque en el programa hemos venido analizando la situación y lamentamos no habernos equivocado cuando predijimos que el conflicto se iba a convertir en una guerra regional. Yo creo que ya lo es desde hace varias semanas. No parece un eufemismo cruel
que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vaya a analizar las amenazas de guerra en Medio Oriente cuando ya está en desarrollo un conflicto armado. ¿Cómo es vivir en la Siria que sigue en guerra? Porque aunque no hay una guerra declarada, no hay un país que diga estoy en guerra con Siria, pues allí sigue habiendo grupos armados que controlan parte del territorio, parte de la producción petrolera de Siria, que siguen saboteando al gobierno de Bashar el-Assad, y además rodeado de otros países que también están en conflicto o preparándose para conflicto. Mira, yo voy a ir si el tiempo lo permite, voy a ir de lo local a lo internacional, ¿no? Fíjate, en Siria, el norte de Siria, lo que es Idlib, que es frontera con Turquía, esta es una zona que está ocupada por grupos terroristas, por el Frente del Nusra, por ISIS o Daesh. Ahí están grupos terroristas, grupos armados que controlan esa provincia de Idlib, que es una provincia rica en tierra fértil, que es una provincia agrícola de la cual Siria se abastecía fundamentalmente de trigo, ¿no? Se autoabastecía, incluso Siria exportaba trigo. Esa zona está todavía actualmente ocupada por grupos terroristas apoyados por Estados Unidos, entre otros, ¿no? Tenemos el noreste de Siria, que también está ocupado, en este caso por los kurdos, apoyados por los Estados Unidos, que los Estados Unidos tienen bases militares en Hasaka, en Deir ez-Zor, que es el noreste de Siria, frontera con Irak, que es la zona petrolera de Siria. Entonces, fíjate, están una de las zonas más fértiles agrícolamente y una de las zonas, y la zona petrolera de Siria ocupada por fuerzas extranjeras, ¿no? Por terroristas, por grupos armados. Entonces, bien, decir que en Siria no hay guerra, no, la guerra todavía está presente en Siria. Siria tiene una situación económica muy compleja producto de esa situación, si bien viene dando pasos importantes y significativos en la normalización de la situación económica. Sin embargo, el hecho de que estén ocupados los espacios en los cuales se genera riqueza impide que Siria avance mucho más rápido hacia la normalización. Ahora, si nos vamos a la región, por supuesto, lo que pasa en Siria no es ajeno a lo que está pasando en la región. En Siria fracasó el proyecto sionista. El proyecto sionista buscaba desplazar a todos los países que le fueran incómodos, los gobiernos que le fueran incómodos, para de alguna manera ir concretando su plan fanático, este fanatismo de la gran Israel, que abarca parte de Arabia Saudita, Jordania, Líbano, Siria, Irak, y Palestina, ¿no? Entonces, ese proyecto fracasó en Siria y no le perdonan a Siria que haya fracasado. El hecho de que en Siria haya fracasado ese proyecto ha hecho que el eje de la resistencia se fortalezca en la región y ahora, bueno, vemos que hay una escalada en Yemen, en Irán, en Líbano, en Siria, ¿no? En Irak. Pero ahora nos vamos a la escena internacional. Tampoco lo que está pasando aquí está divorciado con lo que ocurre en el mundo. Hay un movimiento neofascista. Cuando yo digo neofascista, ahí tenemos que meter a los neonazis, al sionismo, a todos estos movimientos racistas, xenófobos, que buscan aplicar una política de exterminio. Esto no está divorciado de lo que hicieron los nazis en Ucrania de perseguir a los rusoparlantes, a los hermanos que hablan ruso, donde prohíben religiones, prohíben la lengua. Bueno, un fascismo desatado, en aquel caso es nazi, son sus líderes nazis, nazis que ya fallecieron, como Bandera, entre otros, y tampoco está divorciado con lo que está pasando en Latinoamérica. Fíjense que hay una política de los Estados Unidos, vemos a la general Richardson, que ha visitado frecuentemente varios países, que fundamentalmente los que están en la costa del Pacífico, de Sudamérica, han fortalecido su presencia en esos países, ¿no? Y se ha creado como una deshumanización, que tú ves el lenguaje de algunos líderes de los países de Sudamérica, de Europa, cómo se refieren a los que piensan distinto. Ellos hablan de que ellos son superiores. El señor Borrell dice que ellos son el jardín y el resto es la jungla. Hay uso
de eufemismo que buscan deshumanizar, al contrario, deshumanizar a los que pensamos distinto, a los que luchamos por algo nuevo, que es lo que ha pasado en Palestina también. Israel, el sionismo ha deshumanizado a los palestinos y eso lo que busca es justificar la muerte, la desaparición, el exterminio de un sector que les es incómodo para esto, para estos personajes que se creen los elegidos para dirigir los designios del mundo. Entonces, bien, yo quise ir de lo local a lo internacional, porque lo que está pasando en el mundo, Esther, y todo lo que nos escuchan, es simplemente que hay un cambio de un orden mundial. Se están haciendo un nuevo orden mundial, los factores de poder están desesperados, no encuentran cómo detener ese nuevo orden mundial naciente, por lo tanto están generando guerras, conflictos, confrontación, como para dilatar o como querían ellos evitar que nazca ese nuevo mundo. Es que es inevitable. Oye, José Gregorio, te agradezco mucho este completo análisis. Desde aquí, bueno, mi saludo, mi abrazo especial para ti, para tu esposa y para el personal de nuestra embajada en Siria, que está haciendo un tremendo trabajo. Nuestra solidaridad y nuestro corazón con ustedes, con el pueblo sirio, libanés y palestino que están viviendo horas difíciles. Esperamos en Dios que pasen, estas horas pasen y que podamos volver a ver sonreír a los niños en Palestina, en Líbano y en Siria. Así es. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Nosotros siempre aquí a la orden. Aquí en Siria le tienen un cariño muy especial y aman a los venezolanos, al pueblo de Venezuela, al comandante Chávez, al presidente Maduro. De hecho, muchos ponen como ejemplo la valentía del presidente Maduro en la defensa del derecho a los palestinos, ¿no? A tener su patria, su Estado, que es el de que fue ocupado por Israel. Y por acá seguimos avanzando, seguimos dando la batalla. Y a la orden siempre, Esther. Un abrazo grande. Era José Gregorio Miomorgi, embajador de Venezuela en Siria, que han recibido un primer cargamento de 14 toneladas de alimentos, medicamentos y otros insumos para apoyar a los refugiados libaneses. Es interesante y terrible destacar un detalle que nos ha comentado, y es que ya una cuarta parte de la población del Líbano ha sido desplazada por los 10 días de conflicto armado de la operación militar que ha desplegado Israel sobre el territorio libanés. De esos desplazados, 1 millón están en el propio Líbano, desplazados hacia otras regiones desde el sur, y 500,000 están ya en Siria. Algunos son sirios que estaban refugiados por la guerra en Siria, en el Líbano, otros pues con familiares en Siria, pero siendo la frontera entre ambos países la más extensa de esa región, pues es el sitio natural donde pueden acudir los libaneses en busca de refugio. Este primer cargamento está destinado a los libaneses refugiados en Siria. Con todas las dificultades, pues allí Venezuela ha dicho presente para ayudar a quienes en este momento no tienen hogar, no tienen fuentes seguras de alimentación, de energía, de posibilidades de higiene y de atención médica. Vamos a hacer una pausa y volvemos en minutos.